Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones para Leer, aquí en el Facebook Live del Sistema de Bibliotecas. Hoy súper contentas de estar con Silvia Solera y bueno, vamos a iniciar. Carlita hoy nos acompaña, entonces Carlita, saluda a la gente que nos está viendo. Hola, muchas gracias por estarnos acompañando hoy. De verdad, para nosotros es un gusto y un placer que puedan pasar un ratito de su noche con nosotros. Y muchas gracias a Silvia, de verdad, y bienvenida. Esperamos que disfrutes mucho este ratito con nosotras y con todos nuestros usuarios. Bueno, muchas gracias, Carla y Rebeca, por la invitación. Yo me sorprendí y no tanto, porque hablar de leer es una de las cosas que más me gustan hacer y creo que eso fue suficiente para que hoy me invitaran ustedes a venir a conversar con ustedes de una pasión, ¿verdad? De un amor por leer. Entonces estoy muy contenta de estar acá. Excelente, muchas gracias Silvia. Voy a presentarte para que la Ajá. gente que se está conectando, ¿verdad? Porque siempre tenemos como esos minutitos ahí donde la gente va conectándose. Contarles quién es Silvia Solera y por qué nos acompaña hoy. Bueno, como ella lo dijo, ¿verdad? Es una amante de los libros y una amante de la lectura. Entonces, en estas conversaciones para leer queremos entablar estas relaciones, porque al final terminamos súper conectados en todas las cosas que tenemos en común. Y Silvia Solera es egresada de la Universidad de Costa Rica de la carrera de arquitectura, es parte de nuestra comunidad UCR, también es asesora en salud y profesora de cocina, y de eso vamos a hablar más adelante, súper interesante. Ahora del movimiento Vení Cocinemos, que yo sigo, me encanta, y por supuesto amante de los libros y la lectura. Entonces, Silvia, queremos empezar con vos, con la pregunta con la que hemos abierto siempre, porque esto de la pandemia ha sido algo que a todos nos ha, ¿verdad? Nos ha traído cosas buenas, malas, ¿verdad? Hemos estado en aprendizajes y queremos preguntarte cuál ha sido ese aprendizaje para Silvia, para abrir estas conversaciones para leer. Ok, bueno, yo creo que tal vez el mayor aprendizaje que yo he tenido en esta pandemia ha sido que el tiempo es súper relativo. O sea, puede ir tan rápido y tan lento que es como una percepción, ¿verdad? Y que ha dependido mucho de esa percepción, que tanto lo aprovechamos o yo no digo que se desperdicia, porque todo el tiempo se está usando en algo, pero como que el corre-corre en el que estábamos viviendo y esta pausa obligada ha hecho como que uno diga, tal vez no hacía tanta falta correr tanto, ¿verdad? Tal vez no hacía tanta falta estar tan preocupados, entonces como eso, como poner sobre la balanza los niveles de energía que se estaban invirtiendo. Yo creo que eso ha sido como de lo más valioso tal vez que yo he visto en este tiempo, en esta pandemia, ¿verdad? La pausa y el acelerado y ese constante juego. Claro. Yo creo que también con mis propios hijos, cuando hemos conversado un poquito sobre esto, como qué te ha gustado más, qué no te ha gustado, impresiona, y creo que todos los papás que tengan hijos y que tengan esta conversación, impresiona escucharlos decir que para ellos lo mejor que les ha pasado durante este tiempo es estar con sus papás, ¿verdad? Es como, y digo yo, bueno, el que tenga oídos que escuche, ¿verdad? Porque también dónde está nuestra atención en ese sentido. Entonces yo creo que como por ahí anda el aprendizaje. Sí, ha sido grandísimo el aprendizaje que nos ha dejado a todos, definitivamente. Sí, claro, ahora que decís eso de los hijos, por supuesto, o sea, he hablado con bastantes mamás y papás y todos coincidimos en lo mismo, ¿verdad? Los niños esto se lo han tomado mucho más tranquilos porque tienen a sus papás ahí.
Ajá. Y eso de pasar con ellos el día, aunque ellos estén en clases y nosotros estemos trabajando, el contacto, estar a la par, poder compartir con ellos muchas cosas, ¿verdad? Ha sido muy valioso, ¿verdad? Y también que hemos tenido chance, al menos al menos en mi casa, y bueno, también sé que en varias otras, hemos tenido chance de enseñarles otras cosas para las cuales no necesariamente teníamos tiempo, porque era como una necesidad de cumplir un currículum, ¿verdad? Académico, y probablemente ahora vamos a hablar un poquito más de eso cuando les cuente de Vení Cocinemos, pero, Claro. pero también en estos días yo he aprovechado, por ejemplo, aprendan a lavar ropa. Ah, sí. Aprendan a tender camas, aprendan a cocinar, aprendan cosas que cuando sean grandes y se vayan de la casa, las van a necesitar para que luego la vida adulta no lo revuelque y no sea como para qué duré tantos años de mi vida aprendiendo fracciones sin que me brinquen los matemáticos y no sé lavar mi propia ropa. Sí, cosas prácticas de la vida. Vida cotidiana, exactamente. Claro. Y es que, bueno, yo que sigo Vení Cocinemos, sé que ese forma parte de tus objetivos, ¿verdad? Y quiero que nos contes un poquitito en qué consiste el movimiento Vení Cocinemos y cómo lo vamos a relacionar después con todo lo que vamos a hablar hoy sobre la lectura, pero contarle a la gente en qué consiste esta iniciativa tuya. Ok, bueno, Vení Cocinemos yo a veces me quedo como con la duda de que si es una empresa, que si es un proyecto, que si es un movimiento, y yo más me inclino a que es un movimiento, o sea, yo comparto recetas y comparto un poco de estilo de vida saludable, que es como mi enfoque como health coach, pero es casi que una invitación a que la gente cocine o que, bueno, digamos, cocinar porque eso es como el core, como la base, pero en general lo que yo trato es de motivar a la gente. Entonces, por eso también a veces ha sido lectura, a veces ha sido deporte, a veces es cocinar, y me hace mucha gracia y por eso creo más que es un movimiento, porque me dicen, me inspiraste a volver a poner la mesa. No hice tu receta tal cual, pero la hice de esta forma. Y entonces yo digo, eso valió, eso es lo que vale, ¿verdad? Claro. Que alguien diga, bueno, esto no es difícil, esto yo lo puedo hacer y también lo puedo hacer a mi manera. Entonces, a mí me encanta cuando me escriben y me cuentan eso, digamos. Vi tu receta y la cambié y la adapté un poquito porque como que cuando los chefs se hicieron famosos, entonces los elevamos, ¿verdad? Los elevamos y los pusimos en un pedestal y entonces resulta que como que se desligó mucho la comida casera de mi mamá, de mi abuelita, de no sé qué, a lo que vemos en Instagram. Y yo estoy haciendo esto. ¿Ok? Puede ser lo mismo. Puede ser exactamente lo mismo. Uno puede ser creativo, uno puede innovar, uno puede ver, puede usar lo que tiene, ¿verdad? Y si no sale perfecto, no pasa nada, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Como que también el mundo nos ha ido llevando a pensar que tenemos que ser perfectos, que tenemos que, y no, o sea, no, ¿verdad? Entonces eso es parte de lo que se puede ver en mis redes sociales de Vení Cocinemos. Si lo tengo que definir, pues es un blog de cocina, ¿verdad? Okay. Pero yo digo que es mucho más que eso. Entonces, cuando yo doy una clase de cocina, yo doy mucho más que una clase de cocina, porque de repente he tenido mujeres que, por ejemplo, no sabían hacer arroz. Y entonces yo, bueno, no importa, aprendamos a hacer arroz. Y cuando hacen arroz, en realidad descubren que eso era una puerta que era un no puedo, que una vez que se abrió esa puerta, se abren un montón más de posibilidades. Entonces, ok, aprendiste a hacer arroz, pero aprendiste que no tenés límites, ¿verdad? Que nadie nació aprendido, que todo está al alcance, que es cuestión de un poquito de guía a veces. Entonces, ves, es cocina y no es cocina, es como descubrir un poco sobre nosotros, es descubrir
soltarnos, es por qué hacer este arroz es importante. Porque mi hijo, su comida favorita es el arroz. Entonces, cuando cocino arroz, no solo estoy haciendo arroz, estoy dándole amor a mi hijo, preparando su comida favorita. Es un lenguaje. Es un lenguaje. Ajá. O por ejemplo, la semana pasada publiqué una receta de barbudos. Sí, yo la vi. Bueno, de ahí va. Mira, y tienen reacciones muy bonitas porque es como, en mi casa comemos barbudos, entonces hay una identificación como de la cultura tica, yo decía, yo los hago diferente, qué vacilón. Pero es una de mis comidas favoritas, por ejemplo, y a mí algo que me llama mucho la atención es eso que vos decís, es nuestra comida y alguien se interesó por explicarnos nuestra comida, ¿verdad? No ese montón de fotos, porque yo también tengo otras cuentas sin ¿verdad? Sin explicar ni nada, pero es como, esta es mi comida, sí, yo como plátanos dulces con canela, ¿verdad? Y yo como esto me sirve porque es mi comida diaria, ¿verdad? No es tan extraordinaria como otras, pero yo necesito aprender de la comida diaria, o sea, de diario vivir, me urge saber técnicas o saber tips o saber, ¿verdad? A mí me gusta mucho porque me aporta mucho. Sí, y a mí lo que me llama mucho la atención, ¿verdad? Es que aquí nosotras somos bibliotecólogas, vos sos arquitecta, pero estamos enlazadas por estos gustos, tanto la lectura como la cocina, ¿verdad? Y a mí lo que me llama la atención y lo que queríamos preguntarte es cómo una arquitecta se alejó de esa fase de arquitecta y se acercó hacia esta otra. O sea, ¿por qué esta ahora es un segundo plano? ¿Cómo te acercaste a la cocina? ¿Cómo te diste cuenta que esto era lo que querías hacer? Bueno, yo creo que yo nunca me alejé de la cocina. Okay. Más bien, yo estudié arquitectura y luego volví a salir. Cuando yo salí del cole hace 20 años más o menos, tal vez un poquito, por ahí. Cuando yo salí del cole, mira, estudiar cocina no era lo que es ahora, ¿verdad? Y hablando, ahorita, antes de que nos conectáramos ya públicamente, estuvimos conversando un poco cómo es la vida de las mujeres, ¿verdad? Y por qué las mujeres tenemos que tomar ciertas decisiones. Cuando yo salí del cole, estudiar cocina era váyase para Guanacaste a meter a un hotel, ¿verdad? No era como lo que es hoy. Entonces, yo creo que yo siempre he sido muy de creatividad, muy manual y todo, y arquitectura fue una carrera que a mí siempre me llamó muchísimo la atención. He durado años analizando el porqué, del por qué no ejercí largo tiempo, ¿verdad? Tuve excelentes profesores en la carrera, tengo grandes amigos arquitectos, pero también hubo algunos que socavaron, digamos, hasta cierto punto un poco mi confianza, y entonces siempre me mantuve trabajando en arquitectura y temas relacionados, pero en industria de alimentos. O sea, siempre he tenido como un pie en uno y un pie en otro. Entonces, cuando yo salí de la U y empecé a trabajar dirigiendo un departamento de mantenimiento industrial, entonces como que siempre tenía ahí la arquitectura, pero un poquito como más diluida. Y en el tema de alimentos, me seguí capacitando, ¿verdad? De un montón de cosas que me interesaban mucho porque siempre ha sido un gusto. Y cuando nació mi primer hijo, entonces yo dejé de trabajar y como que en esa época yo decía, es una cuestión extraña cuando uno es mamá porque uno tiene, volvemos al tema del tiempo, uno tiene mucho tiempo y no tiene nada de tiempo, ¿verdad? Entonces, yo hice un blog de cocina y simplemente como ir compartiendo recetas. Luego un día una amiga me dijo, Sil, porfa, vení y le enseñás a la muchacha que trabaja en mi casa, le enseñás a cocinar así, casero, o sea, como comida normal, ¿verdad? Le decíamos en ese momento. Y
Yo dije, bueno, la verdad es que sí, ¿por qué no? Y entonces cuando llegué a la casa, yo dije, bueno, aquí yo también podría aplicar algunas cosas de industria de alimentos que yo aprendí, porque en algún momento inclusive fui, eh, estábamos certificados de calidad, entonces yo fui auditora de calidad y tenía ahí como algunas herramientas que yo decía, esto se puede aplicar en una casa lindísimo. Claro. El orden y cosas así, ¿verdad? De manipulación de alimentos y otras. Y entonces fue como empecé a agregarle valor y darle forma a lo que ahora es Ven y Cocinemos, integrándolo todo. O sea, ahora yo sé que la arquitectura está integrada en Ven y Cocinemos, ¿verdad? Nosotros le decimos la arquitectura de la alimentación. Entonces, si bien es cierto, no hago edificios, no hago casas, hay muchísima de la estructura arquitectónica, ¿verdad? De la línea de pensamiento, de la planeación de un proyecto, de la visualización que aprendí en la OCR, que ahora lo aplico de otra forma. Entonces, no diseño tal cual, pero sí hay diseño en Ven y Cocinemos. Claro. Silvia, y en todo este proyecto tuyo, ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido para incorporar para incorporar tu carrera con tu proyecto? ¿Cuáles han sido los retos? Yo creo que un reto ha sido darme cuenta de que no fue perdido, digamos, de que cuando estudié arquitectura no fue que perdí el tiempo. Bueno, también soy diseñadora publicitaria, ¿verdad? Entonces también cuando todas estas carreras más bien, o todo este estudio académico, más bien ya consolidó parte de mi proyecto, pero vieras que fue un reto aceptarlo, o sea, fue un reto como darme cuenta y decir, sí, esto es, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con la aceptación de uno mismo, ¿verdad? Y como ya no me equivoqué, no hice nada malo, más bien todo ha sido una ganancia. Y luego, equilibrar cuánto tiempo invertir en una actividad, cuánto tiempo invertir en otra, ¿verdad? Pero eso yo creo que es un reto como para todo el mundo que tiene muchas áreas de su vida ahí activas. Claro, sí. Silvia, y cayendo un poquito en nuestro tema. Sí. En todo esto, ¿dónde entran los libros? Los libros es otra cosa que nunca no han estado. O sea, siempre en mi vida han habido libros. Yo cuando Rebeca me convocó, yo me puse a hacer un poco de introspección y un poco como de dónde viene esto. Y yo vengo de una familia de docentes, o sea, mi abuelita paterna fue maestra de esas de las niñas de la escuela, la normal era, ¿cómo es? Ajá, sí. Sí. Entonces, cuenta mi papá y cuentan mis tíos que abuelita, que yo nunca llegué a conocer, pero que estoy muy segura que ella es parte de mi historia, ¿verdad? Creo que hay mucho de ella en mí, que abuelita le enseñó a leer a mi papá muy, muy joven. Entonces, cuenta el lado paterno de mi familia, cuenta que siempre ha habido libros, o sea, siempre ellos estuvieron rodeados de libros, siempre, igual con mi abuelo, que los dos en paz descansen. Y mi mamá también, mi mamá siempre ha leído, de hecho, creo que ahorita mi mamá es la que más lee como digitalmente porque le ayuda para hacer grandes las letras. Pero entonces en mi casa siempre ha habido historias, en mi casa siempre ha habido, mi mamá todas las noches nos contaba un cuento para dormir. Entonces, es lectura y no es lectura, ¿verdad? Mientras uno aprende a leer, como que esto de siempre haber cuentos, siempre lo he tenido. Y es muy vacilón porque, digamos, cuando yo me certifiqué como health coach,
y empezamos a estudiar todo lo que se llama el círculo de la vida, que es como muchos coaches, ¿verdad? Lo manejan, que es como todas estas áreas que conforman tu vida, cómo interactúan entre ellas, entonces el esparcimiento, el estudio, la alimentación, que son los mis enfoques, la actividad física, las finanzas, ¿verdad? Bueno, todas las áreas de la vida, cómo se relacionan. Cuando yo le estaba dando ya, ok, en Ven y Cocinemos, usted va a ver este contenido, ¿verdad? Porque también es uno como que lo tiene que estructurar un poquito con bordes dispersos, pero entonces yo dije, bueno, ¿cuáles son las cosas que a mí me centran, me ponen balance? Cocinar, hacer ejercicio, leer, ir al jardín, ok, esto va a ser, ¿verdad? Entonces, yo siempre he leído, siempre. Yo creo que de los primeros libros que yo leí, ni siquiera eran libros completos, eran las selecciones de Reader's Digest, ¿verdad? Las famosas selecciones que eran, para mí eran ventanas al mundo, porque eran historias de todo el mundo. Y siempre hubo en mi casa. Entonces esos fueron, yo creo que las primeras lecturas. Ya después me empezaron a dejar leer ahí algunos libros más grandes y ya se salió control. Ya cuando yo maneje mi propio presupuesto se salió de control. Silvia, y al hacer en Ven y Cocinemos, ¿por qué crees que es importante, verdad? Que vos empezaste a meter estos reviews de libros, a hablar de libros, a contar cuentos, que también te hemos visto contar cuentos, ¿verdad? Ajá. ¿Y por qué? Bueno, te voy a ser honesto, o sea, la primera vez que yo, es que lo que me pasa es como que no me aguanto. Es como cuando uno ve una película muy buena y uno le quiere contar a la gente qué película más buena. Buenísima. O sea, los libros son películas en mi cabeza. Entonces yo tengo que contarle a alguien. Y aquí mi esposo lee, pero no es no es un bookworm como yo. Entonces, tengo algunas tías, algunas primas con las que a veces converso, pero como que yo sentía que yo ocupaba decirle a alguien que leyera este libro y que me dijera que también lo habían leído. O por el contrario, no, ¿verdad? Ajá. Entonces, un día yo dije, ay, voy a hacerlo. Voy a hacer un book review. ¿A mí qué? O sea, y fíjate que tuvo... Sí, yo me da la gana y yo lo voy a hacer. Y el que no le gusta, que no lo vea y ya. Y entonces me sorprendió un montón porque muchísima gente reaccionó. Sí, esa era mi pregunta. ¿Cómo había reaccionado la gente? ¿Qué te dijeron? ¿Se interesaron por más? Totalmente. O sea, cada vez que yo hago un book review, me preguntan dónde lo compré. O sea, todo, me piden toda la información o me dicen, sí, ya lo leí, buenísimo, o no, lo quería leer y ahora lo voy a leer. Entonces, también yo digo, a veces uno como, es que hay tantos libros, esto es como meterse a Netflix, o sea, que vos decís, hay tanto que veo. Entonces, leer. pasa es como que no sabes cómo escoger. Y los book reviews han servido para orientar, porque entonces ya la gente que está en mi comunidad ya saben que pueden compartir conmigo algunos intereses, digamos, ya saben como que, ay sí, como Sil tal vez cocina esto y yo también lo como que tenemos cosas en común, entonces se sienten con la confianza de pensar que también podríamos tener en común el gusto por un libro, ¿verdad? El gusto por una historia. Entonces, la respuesta cuando hago book reviews son buenísimas. A mí me hace una gracia, ese día dura un montón, porque además yo contesto todos los mensajes, ¿verdad? O sea, porque yo abrí la puerta para hablar de libros y yo no la voy a desperdiciar. Sí, claro. Sí. Y también, bueno, ahorita que me... ¿Sí? ¿De dónde saca Silvia tiempo? No, no, es que por eso uno tiene que saber dónde poner su energía. Sí. Porque, por ejemplo, a ver, si yo los mismos 20 minutos
que puedo durar leyendo 20 minutos, hasta una hora si está muy bueno, digamos, que duro leyendo, estoy segura que lo podría gastar en redes sociales, tal vez, ¿verdad? O viendo tele. Entonces yo lo que hago es que lo sustituyo, o sea, además que yo leo por lo general en la noche, entonces cuando leo, me desconecto. O sea, si tenía pendiente un montón de cosas, leyendo, me sumerjo en la historia ajena y dormí riquísimo. Pero que si me dormí viendo tele o que si me dormí viendo, ¿verdad? Scrolling, ya dormí, me mordí los dientes, amanezco con la... Entonces, yo me lo propongo, o sea, más bien es... hasta los beneficios de la lectura. Es como terapéutico, digamos, es la forma en la que yo me desconecto del día. Claro. Entonces lo hago en la noche. Exactamente. Sí, y hablando de lo que lees, ¿qué tipo de lectura prefieres? ¿Cuáles son los temas que más te llaman la atención? Me gusta muchísimo la novela histórica. Claro. Creo que eso ha sido siempre o sea, siempre me ha encantado la historia. Cuando estudié arquitectura, mis materias favoritas eran las 20 historias que llevábamos, y cuando tenía electivas, escogía las selectivas de ciencias sociales de historia, ¿verdad? Entonces, mientras mis compañeros aprendían a usar programas, yo estaba en historia de África, por ejemplo. Entonces me gusta muchísimo los libros de novela histórica, me gusta montones el relato fantástico, digamos, como de García Márquez, me encanta, me inspira tanto esa locura en su cabeza, que me divierte montones. Recientemente descubrí, y no estoy muy segura si fue ahí cuando nosotras nos hablamos, Rebeca, por primera vez, con Voces de Chernobyl, que es el relato de voces. Ese es como difícil de leer, es como un reto, pero al mismo tiempo te abre un montón la mente. Entonces, como que por ahí no soy mucho de thrillers, no me gusta para nada las de miedo, porque leo en la noche, entonces si no tengo pesadillas. Me gusta mucho, bueno, un día de estos hice un book review de Matilde Asensi, que tiene montones, porque hay un poquito de historia, pero un poquito de aventura, pero no es como de miedo. Me encanta, por ejemplo, Carlos Ruiz Zafón, que en paz descanse, que lo sentí mucho porque es uno de mis autores favoritos. Sí, que a veces yo digo, ¿cómo hacen? O sea, qué rico vivir en ese mundo. Ajá. Sí. Entonces sí. Sí, ¿y cuál es tu libro favorito? Vos dijiste que no te lo preguntáramos, pero te lo vamos a preguntar. ¿Cuál es tu libro favorito? Y si podés, bueno, leernos un pedacito, no sé, bueno, contestarnos lo de tu libro favorito. Y si quieres leernos un pedacito de lo que estés leyendo o de ese mismo libro, si tenés un libro favorito. Ajá. ¿Verdad? Es que el otro día, el miércoles pasado, que yo dije, Jesús, ¿cómo preguntar cuál libro favorito? Eso no se hace. Yo creo que uno tiene libros favoritos en momentos de su vida, porque los libros como que te hablan, como que te revelan algo de un momento que vos estás pasando y por eso te conectas a ese libro. Entonces, no puedo decir un libro favorito. O sea, es demasiado difícil. Sí tengo autores favoritos, bueno, ya los mencioné, Carlos Ruiz Zafón me encanta, García Márquez no me gustaba cuando estaba en el cole y ahora lo superamos, me encanta. Y por eso mismo en los tiempos de la vida, ¿verdad? De que hay lecturas que uno antes no consideraba magníficas y ahora tal vez con la madurez, el tiempo, la vida, considera que son genios, ¿verdad? Depende, como decís vos. Sí. Yoconda Belli es una autora que me gusta muchísimo. Casi que todos los libros que me he leído de ella me han gustado. O sea, me encanta lo poético y lo aterrizado que escribe. O sea, porque tiene como esa dualidad, como que
como que es, no sé, como que huele huele como a pampa, los libros de ella, huelen como a pradera, no sé, y al mismo tiempo son como muy, muy aterrizados en sus historias, entonces ella me gusta muchísimo. Creo que de Yoconda Belli el que más me gusta es El infinito en la palma de la mano. Es un libro imaginario de cómo Eva, bueno, y otra cosa, es que ella escribe de mujeres, eso me encanta. Sí, sí. De cómo Eva descubrió el conocimiento, o sea, es como un despertar del conocimiento. Entonces es una historia imaginaria de lo que les pasó a Adán y Eva cuando salieron del paraíso. Y es súper entretenido porque también te enseña como esa dualidad de que si el fuego destruye, también construye. Y entonces se pone uno a pensar, bueno, esta dualidad existe en mí también. Claro. Yo les decía que cuando me sugirieron a ver si quería yo leer un pedacito, yo, ¿cuál leo? Entonces creo que Yoconda Belli era una finalista. Y sí, tengo un pedacito. Este se llama El país de las mujeres, es de Yoconda Belli. Es un vacilón porque es un libro que imagina un gobierno solo de mujeres. ¿Y cómo cambiaríamos las cosas si solo las mujeres mandáramos y todos los hombres van para la casa sin ánimos de hacer polémica? Porque es un libro que es un poco como, es una sátira, ¿verdad? O sea, sí, claro. Pero entonces dice, bueno, bla, 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 bla. Nos hemos pasado demasiado tiempo arrepintiéndonos de ser mujeres, decía, y tratando de demostrar que no lo somos. Como si serlo no fuera nuestra principal fuerza, pero no más. Vamos a tomar cada estereotipo femenino y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Aquí lo que los personajes están hablando es que se ha considerado por tanto tiempo como debilidades la feminidad, cuando en realidad radica nuestra fuerza. Claro. Entonces, y digo esto y me pongo eriza en este momento, porque por tanto, de verdad, estoy súper eriza, porque por tanto tiempo nos hemos como forzado las mujeres a ser parecidas a los hombres. O demostrar lo contrario, ¿verdad? Demostrar que siempre, que en esto puedo ser igual, en eso, ¿verdad? Y sí, y como decís vos, y sin entrar en polémica en este tema, lo que traes a la mesa es súper importante y súper interesante. Sí, sí, que ¿por qué no? O sea, tratemos de dejar de parecer hombres y abracemos la fuerza de ser mujeres, ¿verdad? Con las noticias que pasan, bueno, no sé, o sea, nosotras como mujeres nos quedamos sin aire. Y entonces estoy segura que muchas más también se cuestionan como yo que estamos haciendo mal, qué podemos hacer mejor, ¿verdad? Porque no se vale, no se vale que las mujeres nos pase esto si nosotras. Entonces, ¿cuánta responsabilidad tenemos nosotras en esta forma en que la sociedad está caminando? Y también, pucha, tomemos el poder, hagamos el país de las mujeres, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante como mujeres, tenemos que seguir levantando la voz, tenemos que seguir luchando por un montón de cosas y como vos decías, parte de las cosas en las que tenemos que seguir luchando es por seguir, es no por demostrar que podemos, sino es que ya podemos. Es que ya podemos. No hay un demostrar, ¿verdad? No hay un demostrar, es que ya somos, ¿verdad? Y una de las cosas que hablábamos ahora era parte de esto, de los miedos que a veces el hecho pareciera como un absurdo, ¿verdad? Que porque soy mujer tengo que tener miedo, ¿verdad? Y las noticias me dan miedo, porque ¿qué está pasando? Porque por mujer soy más frágil. A mí lo que me encanta es que los libros nos lleven a estos pensamientos, que nos lleven
a estas discusiones como mujeres. Y ahí radica la importancia de la lectura y la importancia de que nos compartamos libros como haces vos, ¿verdad? Que si vos tomás ese libro, lo compartís en las redes y aparte decís qué opinas y abrís la discusión para que las mujeres que te siguen puedan, ¿verdad? Comentar y puedan conocer literatura, por ejemplo, de este tipo, ¿verdad? Y es que es un, digamos, es un reto. No sé si vos podés tal vez como compartirnos eh, qué consejos le darías a la gente para que lea, porque de hecho, como yo te digo, ¿verdad? La lectura nos abre este camino, pero vos desde tu experiencia, desde esa convivencia con los libros, desde esa pasión, contarle a la gente cuáles son las claves para leer o cuál crees vos que son esas cosas que nos acercan a la lectura. Bueno, yo creo que en primer lugar, empezar. O sea, yo sé que es difícil, como siempre el primer paso es el más difícil. Si, si, si uno escucha, por ejemplo, un book review mío y que yo digo, es que está buenísimo, de verdad, tienen que leerlo. Y si uno siente como ese impulso por hacerlo, seguir, montarse en esa ola. Yo diría que alguien que no ha empezado a leer todavía tiene que escoger, bueno, yo diría, no ponga su teléfono en su mesita de noche, ponga el libro, ponga una buena luz. Excelente. A veces me dicen, porque también lo he tenido, ¿cómo haces para leer? A mí me da un montón de sueño. Pues si leíste una página que ya no habías leído. Y es que esto es de la vida, o sea, esto es todo, esto es como decir, que es que, ¿cómo voy a correr 5 kilómetros si nunca he corrido? Pues empezás con el primer metro. Hoy caminaste un metro que ayer no habías caminado. Hoy leíste una página que ayer no habías leído. Y, y tal vez, es que esto es como echando a perder se aprende. O sea, yo me he leído un montón de libros que no me han gustado. Y soy muy TOC, entonces, aunque no me gustan, me los termino, porque me brinca el ojo si no me los termino. Y yo, uy, pero no creo, pero me los termino. Entonces, escuchar algunas recomendaciones. Si uno tiene a alguien que le cae bien y tiene cosas en común, probablemente algún libro van a tener en común. Entonces, yo les cuento mucho en mis book reviews que yo tengo una prima que casi que, o sea, recomendación que ella me hace, la pega. Entonces yo ya a ciegas, ella dice tal, yo voy y lo leo y me encantó. Entonces de ahí uno como que puede tener así amigos de libros. Sí. Que no necesariamente son los amigos de toda la vida. Porque a mí me gustan, sí, sí. Me encantó, amigos de libros. Lo tomamos en cuenta, Rebe. Sí, porque digamos, a mí me gusta leer como para entretenerme y como para despejarme. A mi esposo le gusta leer como de negocios y como cosas así, y yo eso los leo en el día. Digamos, cuando quiero leer algo como de aplicar como en un negocio, como de autoayuda o cosas así, yo eso los leo en el día. Ajá. En la noche yo ocupo, porque si yo me pongo a leer un libro de negocios o un libro de ideas, ya se me fue y me puse a pensar en eso. En cambio, ¿verdad? Más bien, entonces sí, tengo diferentes libros para diferentes horas. Exactamente, sí, y vieras que hay una de nuestras, de las personas que nos están acompañando por redes sociales, que nos dice que ella es un poquitito tímida en redes sociales, ¿verdad? Pero, ¿qué le recomendarías vos para interesar a los estudiantes a leer? O sea, para motivarlos. Ya sé que nos hablaste un poquito de recomendaciones de cómo empezar a leer, pero tal vez cómo interesar a la gente, aparte de los reviews que estás haciendo, ¿verdad? Que eso es súper importante. Es que es como antojar, es que tiene que contarles, tal vez no en redes, o sea, hay gente que le gusta ver a alguien en la cara, pero también hay gente que prefiere que le llegue un correo, por ejemplo. Entonces, si ella no quiere, ella o él no quiere
hacer un video y contar, puede escribir un muy buen correo diciendo, es que es lo mismo que usted diría, así a la cámara es lo que uno escribe. Y yo escribo así, si han leído mis posts, es más, yo digo, esto se lee con mi tono de voz y todo, los acentos y los picos y todo. Escríbalo tal cual usted lo siente. Ajá. Y va a ver que va a haber una respuesta. Pero otra cosa, tiene que venir, tiene que nacer, o sea, si usted va a recomendar algo, usted recomienda algo que usted siente. Algo, me encantó este libro porque me encantó por eso, porque se siente súper falso y uno se da cuenta cuando alguien está queriendo montarse en la moda. Sí. Entonces yo te puedo decir súper honestamente que, por ejemplo, a mí Kafka no me gusta. O sea, y lo he leído porque hay que leerlo, porque, ¿verdad? Y el otro, Thomas Mann en La Montaña Mágica, y yo me muero con este libro, ¿verdad? Porque el premio Nobel y la vara, no, o sea, yo no le voy a recomendar ese libro a nadie, porque a mí no me gustó La Metamorfosis. Sí. Silvia, ¿verdad? Y eso es algo que hablábamos con Alfredo la semana pasada, ¿verdad? O sea, no necesariamente porque es de la academia o porque hay que leerlo, porque es la tendencia o porque los profesores me están diciendo que esto, ¿verdad? La lectura es como, yo diría que tanto como la cocina, ¿verdad? Hay cosas que a uno le gusta comer, hay cosas que a uno le gusta cocinar, hay otras personas que no comen con ciertos ingredientes. Pasa lo mismo con la lectura y es justo... Total. De las cosas que nosotros queremos hacer con estas conversaciones. Motivar a la gente a que lean lo que quieran y tener personas aquí con nosotros como vos que son tan diversas, digamos, o que tienen tanta diversidad de objetivos en su vida y que mezclan la lectura entre eso como si fuera un ingrediente, ¿verdad? Ya me puse total. Sí, bueno, porque yo te digo, uno nunca sabe lo que pasa cuando habla de libros, ¿verdad? Sí, vieran que también el tema de los cuentos, que te lo dejé ahí como, te lo dejé en el, Carla. A veces pensamos que para leer hay que leerse 100, 200, 300 páginas. Hay mucha gente que se intimida con un libro grande. Yo digo, yo busco los grandes para que mi plata alcance, ¿verdad? Pero uno puede empezar con algo pequeñito, tan pequeñito como un cuento. Entonces, yo cuento cuentos y le cuento cuentos a mis hijos y le cuento cuentos ahora a los hijos de otras personas, porque con un cuento primero podemos dar una explicación que se pueda entender mejor. Con un cuento podemos entretener a alguien rápidamente. Con un verso podemos levantarle el ánimo a alguna persona, ¿verdad? O sea, no hay que pensar que leer significa necesariamente leer novelas o leer libros grandes, o sea, leer puede ser desde leer un cuento corto. Entonces, cuando hay estudiantes, yo digo, cuéntenle los cuentos que usted quiera. Es más, invéntese los cuentos si usted quiere. Aquí yo a veces leo cuentos para niños, invento la mitad. A veces los leo textuales y a veces invento porque yo digo, esa palabra no me suena, ¿verdad? Pero cuando uno tiene que gustarle a uno, eso yo creo que es lo primero para poder uno antojar a una persona, le tiene que gustar, tiene que hablarle a uno por alguna razón y después ir de poquito a más grande. Sí. En los cuentos. ¿Qué te motivó a contar cuentos también a través de tus redes sociales? La única diferencia fue que los grabé. O sea, yo cuento siempre he contado. Entonces, bueno, nos mandaron para la casa, o sea, cerraron las escuelas, ¿verdad? Entonces, yo empecé a contar cuentos para entretener a mis hijos y yo dije, ya, yo estoy entreteniendo a los míos. ¿Qué más da entretener a unos cuantos más? Y aparte que es algo que me encanta, o sea, yo digo que yo cuento cuentos siempre, o sea, para mí una receta es un cuento, para mí un book review
es un cuento de un cuento, contar ¿verdad? Todos son historias, entonces una receta puede ser un cuento si uno lo asocia con la abuela o si uno lo asocia con un momento de su vida. Eso es lo que muchas personas encuentran en Ven y Cocinemos. Esa memoria de que esto me conecta con quien yo soy. Claro. Eso a mí me encanta. Entonces, lo que me motivó fue de que tenía la cámara. No, y lo haces muy bien. Te hemos Ay, visto contar gracias. cuentos y lo haces muy Me bien. encanta, lo disfruto montones. O sea, tiene uno chance de ser tan extrovertido y tan así como uno quiera, cuando uno cuenta un cuento, porque por alguna razón nos desinhibimos un montón con los chiquitos, ¿verdad? Que en la vida adulta somos como más formales y más inhibidos en realidad. Y bueno, yo creo que mi cuenta en mis redes sociales, el límite es muy borroso, lo desinhibido y lo no. Ajá. El límite Pero entre lo sí. que haces y lo que no. Silvia, hemos hablado de retos en tu carrera, en Ven y Cocinemos. ¿Cuáles crees vos que son los retos en la lectura en línea? Quedarse leyendo y no, y no irse a ver otras cosas. Cierto. Yo creo que quedarse sí, y no salirse a, a navegar, como dice uno. Eh, eso por un lado, saber dónde conseguir los libros, que alguna gente tiene a veces como reservas sobre si comprar un libro o no comprarlo en línea, porque también como que el valor del dinero cuando son compras virtuales como que uno se queda como, ¿dónde está mi plata, verdad? ¿Qué pasa? Pero bueno, ya yo creo que este tiempo ha permitido que nos demos cuenta de que en realidad sí, una compra virtual sí es una compra. Eh, bueno, y tener un dispositivo y en algunos casos, pues el cansancio que podría significar para la vista. Pero como les digo, mi mamá le sirve un montón más leer en el iPad porque ella puede hacer la letra grande. Entonces ya no la cansa. Eh, yo Sí, creo que eso, o sea, yo creo como que el mayor reto es no despistarse. claro. Ujú. Y no, digamos, como no tomarlo como algo secundario. Yo pensaría así, ¿verdad? Porque a veces tomamos nuestro entretenimiento o o la dispersión, ¿verdad? Sobre todo la gente que está en la academia tiende mucho a cansarse durante el semestre y es algo que nosotros hemos estado buscando, ¿verdad? Cómo ofrecerle a la gente que se disperse, sabemos que no pueden ir a la biblioteca, sacar los libros de siempre, nosotros tenemos una colección increíble de literatura, siempre lo decimos en Carlos Monge, y ahora lo que quisimos fue sugerirle a la gente que leyera en línea, ¿verdad? Y hay justamente esos retos que vos decís, ¿verdad? Tener en cuenta de no dejarlo como un aspecto secundario. El sistema de bibliotecas te está dando la oportunidad de que leas un montón de libros, como vos decías ahora, que no sabías ni cuál escoger, Sí, ¿verdad? sí. Ajá, nos está dando un chance o esta oportunidad de leer bastante y bueno, de conectarnos ahí, pero vos tenés razón, forma parte como de vencer ese tipo de retos. Sí, y nada más tenemos aquí un comentario de Lucía Jiménez, que ella trabaja con nosotros en la Biblioteca Carlos Monge, es nuestra encargada, y nos pregunta que qué te parece si alguna vez has leído a Ildefonso Falcones o Almudena Grandes y Yolanda Oreamuno, si la has leído, Rosa Montero. ¿Qué te parecen a vos si lo has leído? Y si no, que ella igual te lo recomienda por el tipo de lectura que te está oyendo a Sí. vos decir. Sí, bueno, Rosa Montero, sí, he leído de ella Fragmentos de Mujeres, creo que es que se llama, algo así, Fragmentos de algo. Y me gustó, es algo parecido a Yoconda Belli, un poquito más formal tal vez, un poquito más crudo tal vez, no sé. Y de Alfonso Falcones, todos me los he leído. Chufo Lorenz es otro que me gusta muchísimo. Sí. Eh,
Ken Follett, digamos, como en novela, pensando en novela histórica. Sí, todos esos me los he leído, obviamente. Sarah Lark, pues he leído bastante, todos, yo creo que me he leído toda la colección. Eh, todos los que me ponen en otro tiempo y en otro lugar me gustan mucho porque además aprendo, o sea, la historia va ahí paralela, es la historia del mundo y la historia de los protagonistas y eso me parece muy lindo, que eso somos nosotros, ¿verdad? La historia va aquí y nuestra historia personal va acá. Eh, ¿Cuál otro me dijo? No me acuerdo. No, y te dijo también que si habías leído a Almudena Grandes, pero No. si no, igual ella te recomienda para que lo busques y lo leas, sí, porque ella es una buenísima lectora y nos hace siempre recomendaciones excelentes. También por si sí. la gente que nos ve quieren preguntar, si quieren pedirnos recomendaciones, ya saben, pueden verlo en nuestras redes sociales, las recomendaciones, y también hacernos consultas. Sí, y para terminar, tal vez contarle a la gente a dónde te pueden localizar, cómo te pueden localizar a través de redes sociales. Claro. Bueno, mis redes sociales se llama Vení Cocinemos con Sil Sol. Entonces, así me encuentran en Facebook, así me encuentran en Instagram y así me encuentran en YouTube, que también tengo un canal ahí con recetas y todo. Yo escribo semanalmente una columna para el periódico El Observador que se publica los viernes y yo lo reposteo los sábados. Entonces, aunque es una receta, lleva un cuento casi siempre porque me dieron esa licencia y yo la tomé. Ay, qué bueno. Sí, entonces casi siempre va un cuentito, también eso yo lo replico en mis redes sociales todos los fines de semana, pero sí, eso es, o sea, en realidad se trata, yo creo que con esta invitación de ustedes y la que yo quiero extender es que nadie nació aprendido, ¿verdad? Nadie nació leyendo un libro de 1000 páginas. Se empieza por la primera letra, por la primera palabra, uy, tengo un cuento buenísimo para niños, lo hubiera tenido. Ay, bueno, se llama El niño come libros, es buenísimo. Ay, bueno, sí. Tenés que hacer un review y que se meta todo el mundo a verte. Ese yo lo conté al principio y al principio, digamos, de la pandemia. Bueno, no sé, creo que sí. Que se trata de eso, que uno empieza por la primera palabra y luego otra, y luego una oración, y luego una página, y luego un capítulo, y luego un libro, y cuando uno se dio cuenta terminó un libro entero. Entonces, como en la cocina, como en el ejercicio, como en la lectura, como en cualquier hábito o cualquier actividad nueva que uno quiere emprender, se empieza por el primer paso. Por el principio. Entonces, sí. Sí, claro. ya que la universidad está dando este recurso, hay que tomarlo, ¿verdad? O sea, quienes tienen posibilidad, aprovechenlo, porque tampoco es que los libros son baratos. Entonces, tengo otro consejo. Si piden un libro prestado a una persona que ama leer, nosotros esperamos que nos lo devuelvan. O sea, en buenas condiciones. Prestar un libro no significa que le estoy regalando un libro, significa que le estoy prestando un libro que espero que me lo devuelvan. Así que, por lo menos mi biblioteca, a ver si nos entiende. Mi biblioteca personal funciona tal cual una biblioteca universitaria. Entonces, todos mis libros tienen nombre aquí, ¿verdad? Bueno, este no, pero todos tienen nombre. Y si yo lo presto, yo le tomo una foto y le tomo una foto a usted. Y yo sé, yo le presté ese libro y se lo voy a pedir de vuelta. Entonces, si quieren una recomendación de una persona que le encanta leer y quieren pedir prestado un libro, háganlo. Eso también es una súper opción. O sea, pidan prestado un libro, sí, claro, pero devuélvanlo. Porque nosotros sabemos dónde están nuestros hijos. Excelente. Sí, ha sido una conversación lindísima, súper amena. Se nos fue el tiempo, pero rapidísimo. Sí, mira,
Sí, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por motivarnos a leer. Yo creo que es súper bonito compartir con personas que sienten una pasión tan grande por los libros, una afinidad, ¿verdad? Y sé que las personas que nos están viendo del otro lado también están súper contentas de saber que podemos mezclar tantas cosas, que podemos disfrutar de tanto, ¿verdad? Muchas gracias, Sil, por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ojalá tengamos reportes de gente que se haya animado a leer. Claro, claro que sí. Sí, sí, Carlita. muchas gracias por acompañarnos, de verdad, te lo agradecemos un montón, el tiempo pasó volando, fue muy ameno y a todas las personas que nos están viendo, sigan a Silvia, ¿verdad? Les comento que nosotros la venimos siguiendo desde hace un tiempito y nos gusta un montón, tanto su Facebook, su Instagram, así que a seguir a Silvia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde y les recordamos que la próxima semana también vamos a estar por aquí con don Carlos Rubio, un escritor costarricense, por cierto, dedicado a escribir cuentos para niños y lectura infantil. Así que vamos a conversar con él y les motivamos a que nos acompañen. Muchísimas gracias por esta tarde y nos vemos pronto. Hasta luego.